ABC Podcast, Materia Oscura, José Manuel Nieves. ¿Veo yo lo mismo que tú? Hola a todos, bienvenidos una semana más a Materia Oscura, ya sabéis, vuestro espacio de divulgación científica en ABC. Hoy vamos a entrar de lleno en un misterio cotidiano, sí, pero no por eso menos fascinante, el color. Y no me refiero, como otras veces, a la ciencia de los pigmentos, ni tampoco a las longitudes de onda que se emiten y que nos llegan desde las estrellas, que va. Me refiero a un enigma que durante siglos ha torturado tanto a filósofos como a científicos por igual. ¿Es el rojo que yo veo el mismo que ven los demás? ¿O el azul o el verde? En definitiva, ¿es la realidad que cada uno de nosotros percibe una realidad compartida por todos? ¿O cada uno de nosotros vive en una versión ligeramente distinta de esa realidad? Para un filósofo la pregunta es todo un laberinto, además un laberinto sin salida, porque es una de esas experiencias subjetivas y absolutamente privadas que no pueden ser transmitidas. Es que ¿cómo podría saber yo si mi percepción del color rojo, por ejemplo, se corresponde con la vuestra o con la de otra persona? No puedo meterme en vuestro cerebro. Y la ciencia, por su parte, hasta ahora nos había dado, pues la verdad es que pocas herramientas para abordar este tipo de problemas. Esta cuestión parecía condenada a quedarse para siempre en el terreno de la especulación. Pero eso, queridos amigos, resulta que ha cambiado en los últimos años. Y la neurociencia ha empezado a asomarse ya a eso y a responder a este enigma. ¿Y cómo lo ha hecho? Pues hace apenas unas semanas, un estudio publicado en Journal of Neuroscience ha echado un rayo de luz sobre esta cuestión. Os cuento. Un equipo de neurocientíficos alemanes, dirigidos por investigadores de la Universidad de Tubinga, se metió en la cabeza que quería averiguar si la forma en que nuestro cerebro procesa los colores es igual, es la misma entre personas distintas. Entonces, ¿qué hicieron? Pues reclutaron a voluntarios, a un grupo de 15 voluntarios, y los sometieron a una serie de experimentos, ¿no? Claro, pues esos voluntarios se tuvieron que meter, imaginadlos, ¿no?, tumbados en una camilla dentro de un escáner de resonancia magnética funcional, el fMRI, que sabéis que es un artilugio que se utiliza mucho en neurociencia y que es capaz de medir la actividad cerebral detectando cambios en el flujo sanguíneo. Para que se entienda mejor, donde hay más actividad neuronal, donde el cerebro funciona más, hay más consumo de oxígeno y el escáner detecta eso, ¿no? Es como si el cerebro encendiera una bombilla en la zona que está trabajando más, y el fMRI lo que hace es eso, tomar una fotografía de esa bombilla encendiéndose. Yo creo que con esto se entiende. Y en este caso, la bombilla se encendía al ver colores, porque lo que hacían los investigadores era ir mostrando colores a los voluntarios. A ver, a los participantes se les mostraron, como os digo, distintos tonos, distintos colores. Y los científicos crearon un mapa de la actividad cerebral, una especie de huella neurológica para cada color. Y después dieron el siguiente paso, que fue entrenar un modelo de inteligencia artificial con los datos de un pequeño grupo de esos participantes. Y aquí vino lo bueno. Utilizaron ese modelo, lo de ese pequeño grupo de participantes, con cuyas reacciones habían entrenado a la inteligencia artificial, utilizaron eso para predecir qué color estaba viendo un segundo grupo de personas basándose solamente en su actividad cerebral, es decir, sin saber en realidad qué color estaban viendo. La máquina no había visto la actividad cerebral del segundo grupo antes. Y resulta que todas las predicciones, la predicción resultante, en la inmensa mayoría de los casos, pues resulta que fue correcta. Y eso es un hallazgo monumental. Como dice uno de los investigadores, ahora sabemos que cuando usted ve rojo o verde o cualquier otro color, su cerebro se activa de forma muy similar al mío. Es decir, en este nivel, incluso en este nivel tan básico, las cosas, los objetos, se representan de una forma parecida, aunque se trate de cerebros distintos. Y esto es un descubrimiento fundamental. ¿Y cuál es la explicación? Pues el estudio no solo demostró que la representación de los colores
es similar para todos, sino que también profundizó en los detalles de cómo se procesa esa información. Veréis, los científicos descubrieron que distintas zonas de la misma región de la corteza visual, que es el área del cerebro que se encarga de procesar lo que vemos, pues distintas zonas se activan de forma sutilmente distinta para cada color. Es decir, el rojo no excita a esa zona de la misma manera que el azul, ¿vale? Y todavía más sorprendente, algunas células cerebrales responden con más fuerza a colores particulares. Y lo más importante es que estas diferencias eran constantes y se repetían, fijaros bien, en todos los participantes. Claro, esto es muy interesante porque desafía a algunas de las teorías más arraigadas sobre la percepción del color. Como ya han señalado otros científicos que no han participado en este estudio, pero que lo han visto y han opinado, la preferencia de algunas células cerebrales por ciertos colores es algo absolutamente nuevo y sorprendente, y no encaja con la teoría sobre cómo se procesa el color, cómo se procesa en las áreas de la corteza visual. Si lo que dice el nuevo estudio se mantiene y se sostiene, pues podría cambiar la forma en que entendemos la codificación del color en nuestro cerebro. Hasta aquí todo claro, pero es que la cosa no termina aquí. En la parte más técnica, ahora vamos a entrar un poquito en la parte técnica, el estudio también aborda los llamados sesgos retinotípicos o retinotópicos. Si bien el término puede sonar complejo, pues en realidad a lo que se refiere es a la forma en que el cerebro crea un mapa del mundo visual, mapa que se proyecta en la retina. Bien, pues el estudio encontró que la forma en que los colores se mapean en la corteza visual resulta que está entrelazada íntimamente con el mapa espacial. En otras palabras, la percepción del color y la percepción de dónde están las cosas en el espacio visual resulta que están íntimamente conectadas. ¿Y eso qué nos sugiere? Pues que existe una organización funcional o evolutiva en nuestros cerebros que todavía no habíamos descubierto y que todavía no comprendemos. ¿Y qué implicaciones tiene eso? Para ilustrar mejor este punto que os acabo de decir, vamos a recurrir a otro experimento de otros investigadores, que nos lleva a preguntarnos sobre los límites de nuestra propia percepción. ¿Y si os dijera que un equipo de científicos, como os digo, ha conseguido crear un color que no existe, uno que nunca antes había sido visto por ningún ojo humano? Pues no es una fantasía, es un color, y le han dado un nombre, lo han llamado holo. Y fue creado por un grupo de científicos de la Universidad de California en Berkeley. Y estos científicos utilizaron una tecnología de seguimiento ocular de alta precisión, es decir, seguían al ojo con mucha precisión, y un láser ultra preciso para estimular directamente y de forma selectiva los conos de la retina, que como sabéis son las células que reaccionan al color. Bueno, a diferencia de la luz natural, que estimula una mezcla de conos, el láser se dirigió directamente a un solo y único tipo de cono, el sensible al color verde, que se conoce como cono M. ¿Cuál fue el resultado? Pues una percepción de un color azul verdoso, pero increíblemente saturado, más allá de cualquier cosa que nadie haya visto en la naturaleza o en una pantalla. Los 5 participantes de ese experimento lo describen como una experiencia asombrosa. Se nos cayeron los dientes, dijo uno de los científicos. Es un color que no existe, un color parecido a uno que existe, pero increíblemente saturado. Este experimento es un ejemplo perfecto de cómo el cerebro no solo procesa lo que recibe, sino que a veces construye incluso una nueva realidad a partir de estímulos artificiales. ¿Qué hicieron estos investigadores de California? Pues al forzar una señal que no existe en el mundo real, es solo la estimulación de un tipo de cono, en el mundo real eso no pasa, la luz, como os he dicho, estimula muchos conos, el cerebro se vio en la obligación de interpretarla y crear una nueva percepción, crear una realidad que corresponda a ese estímulo. Y aunque hay debate sobre si holo es un color totalmente nuevo o si es solamente una versión hipersaturada de un tono que ya conocemos,
Pues el experimento demuestra que el hecho de la percepción no es un simple reflejo de la realidad, sino un complejo proceso de interpretación. ¿Entonces todos vemos lo mismo o no? Vale, volvamos al estudio del que estamos hablando. Y os diré que este trabajo no es un caso aislado, sino que se suma a una ola creciente de investigaciones que sugieren que, aunque nuestra experiencia subjetiva pueda ser única, los mecanismos neuronales subyacentes, es decir, las funciones del cerebro, son notablemente universales. Otros estudios, por ejemplo, han demostrado cómo los colores impactan en nuestro estado de ánimo y en nuestro comportamiento. A ver, los colores cálidos como el rojo o el naranja tienden a aumentar la atención y la excitación, mientras todos sabemos que los colores fríos como el azul o el verde se asocian a la calma, a la relajación. Pues esto, que podríamos considerar como parte de la psicología del color, en realidad tiene una base neurobiológica. Y es que en el fondo, todo esto de lo que estamos hablando hoy nos lleva a la conclusión de que la pregunta filosófica del principio, esa de si vuestro rojo es el mismo rojo que mi rojo, pues puede que no sea tan irresoluble después de todo. Porque aunque está claro que no podemos entrar en la mente de nadie, la evidencia neurocientífica sí que apunta que a nivel fundamental, la arquitectura con la que construimos nuestra percepción del mundo es común, es compartida, tenemos todos la misma. Eso no significa que la experiencia subjetiva desaparezca, porque nuestra percepción, esa que es común, nuestra forma de percibir el mundo que es común, pasa a través del filtro de la cultura, de las experiencias personales de cada uno y el contexto en el que se producen. Y evidentemente todo eso sigue jugando un papel crucial en cómo interpretamos y le damos significado a lo que vemos. Pero saber que la herramienta de percepción que tenemos en la cabeza es la misma para todos, pues abre una ventana a entender mucho mejor la conciencia y la mente humanas. Y la lección es que, a pesar de nuestras diferencias, que las hay, incluso las de percepción, pues hay una base común en cómo experimentamos la realidad. Y eso, sin duda, es digno de ser investigado y contado. Y eso es lo que haremos. En cuanto haya más novedades, tener por seguro que os las contaré aquí. Hasta este punto nos llega el podcast de hoy. Solo me queda saludaros y recordaros que no faltéis a nuestra cita, nuestra próxima cita, dentro de 7 días. Muchas gracias por escuchar. Todos los episodios de Materia Oscura con José Manuel Nieves están disponibles en la web del periódico, abc.es y en las plataformas de audio.